pero Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder hacerlo. Hoy vamos a continuar el estudio de Isaías en el capítulo 6, el que leímos. Pero antes quiero compartir con ustedes un dato histórico. Los judíos tienen dos libros sagrados. Uno de ellos se llama la Taná. La Taná es la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Lo que es la Torá, que son los libros de la ley, los salmos, los proverbios, los profetas. Pero también el segundo libro es el Talmud. ¿Qué contiene el Talmud? El Talmud contiene datos históricos vividos y que son escritos de los rabinos. Ahí hay leyes, ahí hay tradiciones, costumbres rabínicas. En ese Talmud está lo que Jesucristo mencionó cuando los fariseos estaban criticándolo, que sus discípulos no se habían lavado las manos. O sea, ahí hay mandamientos de hombre. Ese Talmud también hay dos versiones, una que es de Jerusalén y la otra que es de Babilonia. ¿Por qué digo que es de Jerusalén? Porque son cosas que vivieron en Jerusalén. Y en el de Babilonia son las cosas que vivieron cuando estaban como en el cautiverio en Babilonia. Entonces, en la página o en la página que también se llama del Tratado Yavamot, el Tratado Yavamot es un tema donde se reunieron algunos rabinos y acordaron que iban a escribir, porque anteriormente solamente era hablado, que se compartían las historias. Entonces hicieron ese tratado y se pusieron de acuerdo qué es lo que iban a hacer. En la página 49, igual que en el tratado Sanedrín, en la página 103, al reverso, se encuentra la acusación en contra de Isaías. Se encuentra también la persecución que le dieron. Y se encuentra también el martirio detallado que él vivió en esas páginas de esos tratados. También el nuevo diccionario bíblico ilustrado que podemos usar nosotros, en la página 537, sostiene así, literalmente: la tradición judía relata que Isaías fue mártir bajo el rey impío Manasés. Según esta tradición, fue condenado a muerte por dos razones. Una, por haber osado decir lo que dice el capítulo 6, en el versículo 1-2, que dice que había visto a Dios. Esa fue una de las acusaciones por la cual a él lo condenó el rey Manasés. La otra acusación que le dieron fue por haber comparado a Israel con Sodoma y Gomorra, en el capítulo 1, versículo 9, al igual que en el capítulo 3, versículo 9. Jesús en cierta ocasión dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos bajo de sus alas y no quisiste? Jesús se estaba refiriendo al pueblo de Israel, a los quien habían hecho mucho daño, a los que le decían la verdad. Entonces, la misión principal de Isaías fue profetizar, exhortar, amonestar a lo que estaba mal en su época. Y entre esas amonestaciones, acusaba de manera directa al rey Manasés de que se había apartado de Dios, había apartado su corazón de Dios, algo que le perjudicaba mucho a él,
su orgullo por sobre todo. Entonces fue la razón por la cual él inició la persecución en contra de Isaías. Y él no quería, o sea, estaba negándose a escuchar la voz de Dios a través de Isaías. Entonces, cada mensaje que hemos escuchado de este libro de Isaías, nosotros hemos podido ver de que Dios, como todo buen padre, advirtiendo, enseñando, amonestando al pueblo, a su pueblo escogido. Entonces, ¿para qué? Invitándoles para que se acercaran a Él y que volvieran su corazón hacia Él. Pero Israel seguía siendo rebelde. Como vemos en el capítulo 1, describe muchas abominaciones en las que Israel había caído. Y ahí las hace saber. Era tanta la maldad del pueblo en contra de Dios que Él los comparó con Sodoma y Gomorra. Entonces, pero aún al final de ese capítulo, Dios los invita a ponerse a cuentas con Él, sin importar el color de su pecado. Si tu pecado fuera en negro, dice, como la nieve será emblanquecido, y si fuera en rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No le interesaba a Dios el pecado del pueblo, pero sí se volvía a Él, y Él quería cambiarle. En el capítulo 2, 3 y 4, Dios a través de Isaías le da diferentes muestras de amor, advirtiéndole de los diferentes juicios que venían en contra de los rebeldes. Entonces, en el capítulo 5, Dios compara a su pueblo con una viña cultivada por Él mismo, pero que no dio fruto. Y por lo tanto, Él iba a tener que quitarla. Por esa razón encontramos una serie de ay. Y cada ay que se encuentra en el capítulo 5 expresa el dolor a causa del juicio de Dios por el pecado que ellos estaban practicando. El primer ay lo encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 8, que es el juicio de Dios contra los ávaros. En el 5:11 encontramos el ay del juicio de Dios contra los borrachos. El tercer ay lo encontramos en el 5:18, que es en contra de aquellas personas que aman el pecado y van como en carreta, no se detienen de practicar el pecado. El cuarto ay lo encontramos con aquellas personas que tuercen lo moral, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. El quinto ay lo encontramos contra los soberbios, los arrogantes. El sexto ay se encuentra en el 5, 22 y 23 contra los jueces que justifican al impío. Saber de Dios es una cosa, conocer a Dios es otra. Isaías sabía de Dios, pero no conocía a Dios, hasta lo que él pudo vivir en el capítulo 6 que vamos a estar estudiando en este día. Entonces, en las Escrituras encontramos varias revelaciones de Dios. Dios se le reveló a Moisés a través de aquella zarza. Dios se le reveló a Abraham a través del pacto. Pero hoy, en este día, estaremos viendo dos revelaciones de Dios en Isaías 6. Dos revelaciones de Dios que encontramos en Isaías 6. Las que nos ayudarán a conocer más de Dios y de nosotros mismos. Para que nuestra adoración sea más genuina. Dos revelaciones de Dios. Pero antes de eso quiero invitarles a orar. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que tú me das de poder llevar tu palabra. Y te pido, Señor, que así como has hablado a mi vida, también puedas hablar a cada uno de mis hermanos.
Que sea tu gracia obrando sobre cada uno, Señor, de nosotros como seres necesitados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén. Recordando el tema, son 2 revelaciones de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6. Y la primera es la naturaleza de su deidad. Vamos a estar viendo la naturaleza de su deidad. Dios revela su naturaleza. Entonces, la palabra revelar significa mostrar, dar a conocer, exponer, descubrir. Dios descubrió a Isaías. ¿Qué descubrió? Su naturaleza. Cuando decimos deidad, nos estamos refiriendo a un ser divino. Estamos refiriéndonos a Dios. Entonces, Él reveló, Dios dio a conocer quién era Él. Eso es lo que estaba sucediendo. Esa es la primera revelación. Dio a conocer quién era Él. Y dice en el libro de Isaías, vamos a leerlo. En el capítulo 1, Él comienza hablando y dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. 6.1. 6.1. ¿Qué sucedió? Dice que en el año que murió el rey Uzías. ¿Cuándo es el año que murió el rey Uzías? Bueno, históricamente se cree que él murió entre el año 740 y 745 antes de Cristo. Entonces, fue hace 27 siglos que murió el rey Uzías. ¿Cómo sabemos que fueron 27 siglos? Porque si murió 740 años antes de Cristo, más 2025, se nos hacen 2765. Si lo dividimos entre 100, que tiene un siglo, se hacen 27.65 siglos. O sea, casi los 28. En ese momento fue que Dios le reveló a Isaías esto que vamos a estar estudiando o que estamos estudiando. Dice que ¿qué es lo que vio? Dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El decir que él había visto al Señor, decir esto es lo que lo llevó a ser condenado. Decir esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que vio al Señor sentado. El Señor le estaba revelando que Él, o le estaba mostrando que Él era soberano. Estaba sentado sobre un trono. Sobre el trono se sentaban los reyes. Y la palabra soberana se la daban a los reyes. Incluso aquí decimos, cada país tiene soberanía. Entonces, pero cuando decimos estaba sentado sobre un trono alto, significa que Él es el rey de reyes y que está subido o está arriba de todos los reyes de la tierra. Estaba aún arriba del que acababa de morir, Uzías. Esto es señal de que Él está por encima de cualquier rey de la tierra. Eso es lo que estaba queriendo mostrar. Significa que Él es el verdadero y que su reino es eterno. No tiene principio ni tiene fin. En comparación con lo que acaba de suceder con el rey Uzías. Otra cosa que le estaba haciendo saber, de que no hay poder, autoridad o criatura que pueda desafiar el dominio de Él. Porque Él está por encima de todo. Además de estarle mostrando o revelándole su soberanía, le estaba demostrando que Él era
grande, tenía majestad, era majestuoso, tenía grandeza. Él declara de que y sus faldas llenaban el templo. Más adelante dice que toda la tierra está llena de su gloria. Estaba demostrando su grandeza, lo que él era. Le estaba confiando, le estaba mostrando, revelando a Isaías quién era Dios verdaderamente. El libro El conocimiento del Dios Santo de J.I. Parker, en la página 106, dice así literalmente: la Biblia habla de que Dios está en las alturas, en los cielos. La idea aquí no es que estás lejos o separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino de que está muy por encima de nosotros en grandeza y que por lo tanto es movido a adoración. Él está lejos de nosotros, de nuestra capacidad, pero está también cerca de nosotros, porque toda su gloria llena la tierra. Dice el Salmo 48:1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. El Salmo 95:3 y parte del 6 también dice: Jehová Dios es Dios grande y Rey grande, venid y adorémosle, adoremos y postrémonos. O sea, Dios es digno de toda adoración. Además, le reveló su santidad. Veamos el 6:2, Isaías 6:2. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este hombre, Isaías, observó a estos seres angelicales, seres sin pecados, llamados serafines, quienes tenían 6 alas, servían adorando a Dios en todo tiempo. Y con sus alas, tenían 6 alas, y que con sus alas, con 2 alas, cubrían su rostro. Esta era una señal de reverencia. No se atrevían a ver a Dios por la majestad, por lo que Él era. No podían verlo de forma directa, sino que se tapaban su rostro con 2 alas. Con las otras 2 alas cubrían sus pies, reconociendo su inferioridad y reconociendo también reverencia, a pesar de que servían a Dios. Y con las otras 2 alas dice que volaban, sirviendo a Dios, adorando a Dios, proclamando su santidad, porque esa es la función principal de ellos, es adorar a Dios, es proclamar su santidad. Estos seres angelicales también se encuentran mencionados, estos querubines, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, al igual que en Ezequiel capítulo 10. La palabra serafín, dije querubín, parece, es serafín. La palabra serafín significa los abrasadores o los ardientes. Entonces en Isaías 4, igual que en Ezequiel 10, se encuentra. Entonces esta es la actitud que también tiene Moisés cuando estaba allá en el monte en la presencia de Dios. Él tapó su rostro, se quita las sandalias en señal de reverencia a Dios.
Entonces, esa debe de ser también nuestra actitud cuando estemos en la casa del Señor, cuando venimos a adorar al Señor. Reverenciar a Dios por lo que Él es. No minimizar el tiempo que nosotros tenemos acá y que Dios nos ha dado para adorarle. El versículo 3 dice ahí: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, el uno al otro daba voces diciendo eso, que toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres sin pecado enfatizan la santidad de Dios. Imaginen nosotros qué no deberíamos de hacer si estos seres que no tienen pecado ven a un Dios como santo, 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 y ahora nosotros pecadores. Deberíamos de ser más reverentes que ellos. Entonces, Dios dejaría de ser santo, dejaría de ser Dios, perdón, si no fuera santo. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y lo único que Dios no puede hacer, a causa de su naturaleza, es pecar. Dios no contempla el pecado. Es lo que Dios no puede pecar. En el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 5, dice que Dios aborrece el pecado y también al pecador. Nosotros no somos tan puros como quizás podríamos creernos. Dice en la confesión, en el inciso 13, en el capítulo 13, inciso 2, dice: esta santificación, hablando de nosotros, se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aunque estemos en la iglesia, aunque oremos, aunque leamos la Biblia, no somos tan santos como podríamos pensar. Siempre hay corrupción en nosotros. No somos tan justos tampoco como deberíamos, como lo es Dios, porque siempre hay corrupción. Y esa es la lucha que nosotros tenemos o debemos de tener, si no la tiene, para hacer lo que a Dios le agrada. Bueno, encontramos nosotros pues que Dios ahí es santo, 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 y que nuestro amor, aunque sea amor, también es pecaminoso. Y como le dije, aunque leamos la Biblia, siempre tenemos que ir luchando con eso. Además, Dios le reveló su poder. Dios le reveló su poder. Y en el versículo 4, Isaías 6:4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermano, los quiciales de las puertas se estremecieron. O sea, Dios estaba demostrando que Él era poderoso. Aproximadamente unos 15 años atrás, yo estaba en Los Ángeles, California, estaba platicando con un hermano. Como a 70 metros estaba un poste de luz. Y estaba brisando. De repente veo una luz en términos de segundos. No es que estaba soñando, ni estaba en éxtasis. Estábamos, hermano, no pude ni decir nada. Solo lo que hice era un rayo que iba en dirección mía. El hermano estaba de espalda, no lo vio, pero así estaba el poste de luz y tenía un par de rayos. Ahí cayó. No pude decir nada. Solo lo que hice, al ver aquella bola de fuego tremenda,
Y ahora, ese es solamente una bolita de un rayo. Y ahora este hombre que vio esto. ¿Sí? Entonces, Dios es poderoso. Es uno de sus atributos también. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Y todo es todo, de acuerdo a su naturaleza santa y justa, benigna. Lo único que no puede hacer, como les dije anteriormente, es ir en contra de su naturaleza. Él no puede mentir, no puede pecar. No puede, porque su naturaleza es santa. Nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones, del internet o redes sociales, trabajo, estudio, circunstancias que nos impiden muchas veces tomar tiempo para poder conocer a Cristo cada día. O ponemos la excusa en eso, o nos escudamos en eso, o queremos llenar nuestro vacío con el trabajo, con los deportes, con otras cosas, y no tomamos un tiempo para conocer a Cristo. Por eso le dije al inicio, saber de Cristo es una cosa y conocer a Cristo es otra. Hemos visto la primera revelación que Dios le dio o le mostró a Isaías, la revelación de su naturaleza, de su deidad. Y hoy estaremos viendo la segunda revelación de Dios. Y la segunda revelación de Dios es que Dios revela su benevolencia hacia el pecador. Dios revela su benevolencia hacia el pecador. Dios revela lo bondadoso, lo bueno, lo misericordioso que Él es con aquel pecador que se arrepiente. Dios en su benevolencia tomó la iniciativa de mostrar claramente su plan para rescatar y liberar de la culpa, de las consecuencias de todas aquellas personas imperfectas y pecadoras. Eso es lo que Dios hizo. Entonces, ¿cómo revela Dios su benevolencia hacia el pecador? Uno, al darnos vida a pesar de nuestros pecados. Dios es bueno, le da vida a un ser muerto a pesar de los pecados. El versículo 5, Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Anteriormente hemos visto de cómo era la condición del pueblo, los diferentes ay. Ahora Él está mostrando su ay, su condición. Entonces Él exclama: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando entre este pueblo de labios inmundos, dice, que han visto los ojos de Dios. Que Él lo hizo ver su pecado. ¿Qué cree que le hizo a este hombre ver su pecado? El conocer a Dios, el acercarse, el que tener esa oportunidad de estar cerca de Dios. Entre más conozcamos nosotros de Cristo, más vamos a conocer nuestro pecado, vamos a conocer nuestra condición. También hoy en día, después de tener esta impresionante visión de la santidad y la majestad de Dios, Isaías, él pudo ver la bajeza de su condición. Él pudo ver que estaba mal. Entonces, él se sintió o se consideró muerto, porque había una creencia en ellos, no había, porque no estaba escrito,
de que no había nadie que había visto a Dios y haya quedado vivo. Lo que le dijo a Moisés. Entonces, cuando él vio, él dijo, soy muerto. Basado en eso. En Éxodo, capítulo 32, versículo 20. Ningún hombre podía ver a Dios y seguir con vida. Por eso es que él dijo, ay de mí que soy muerto. Estoy perdido, voy a morir. Cualquier cosa. Reconoció que no solo el pueblo era impuro, que él también era impuro, que él era pecador. Entonces la visión de Isaías que acababa de tener en el templo acerca de la santidad de Dios le hizo sentir profundamente el peligro de ser consumido a causa de su naturaleza pecaminosa. Dice que en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Hermano, reconocer nuestro pecado tiene una gran bendición. Sí. Podemos tocar la misericordia de Dios. Por eso es que les dice en el 1 que no importara el color de su pecado, que Él lo haría blanco como la nieve. Y esto es lo que este hombre hizo. Este hombre reconoció su condición pecaminosa. ¿Qué hubiese pasado si Isaías no hubiera reconocido su? Pensemos. Si no hubiera aprovechado la oportunidad que Dios le estaba dando de poder reconocer su pecado, a lo mejor hubiese muerto ahí. Hubiese sido castigado al igual que Adán. Cuando Dios fue a buscar a Adán al huerto, ese Dios omnipresente, ese Dios omnisciente, preguntándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Sería que no sabía? ¿Sabía que estaba interesado en querer saber si él había comido? No. Él es un Dios omnisciente. Es un Dios omnipresente. Él lo había visto. Él sabía lo que estaba haciendo Dios. Es dándole oportunidad para que reconociera su pecado. Lo mismo que Isaías. Dios le dio la oportunidad. Y él reconoció su pecado. Qué bendición la de Isaías, podemos decirlo. Pero si Dios también nos da la oportunidad a nosotros, a través de la palabra, y cada vez que la leemos. Por eso es que Él dice, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. Dios nos da oportunidad. Entonces este ejemplo se ve repetido también en la parábola del fariseo y el publicano, cuando le decía, sé propicio de mí, pecador. Dice que ese hombre regresó perdonado, y el otro que se creía bueno, no. Entonces es necesario que cada día nosotros reconozcamos nuestro pecado. A veces es fácil compararlo con el otro, pero verlo a la luz de la palabra que tenemos no es fácil, pero es beneficioso. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a parecernos más a Cristo. Quizá yo puedo ser mejor que alguno de ustedes, usted mejor que otro, pero con Dios, con Cristo, no le llego pero ni a la planta de los pies. ¿Sí? Por esa razón es que nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra para poder crecer de una manera saludable, crecer
como Dios quiere, un crecimiento sano. Además viene y le reveló en el versículo 8 el confiarnos el mensaje para los demás. Dios vino y le confió a Isaías el mensaje también para los demás. Y le dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Dios dando la oportunidad. Entonces aquí encontramos dos preguntas. Una dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Veamos dos cosas de esta pregunta. Primero, esta pregunta son de parte de un Dios omnisciente, preguntando como que no supiera, no, dándole oportunidades. Estaba confiando el mensaje a este hombre para que se lo llevara a los demás. Entonces, no es que él no sabía o quería conocer algo, sino que estas preguntas son iguales a las que le hizo a Adán allá en el huerto. ¿Acaso comiste? ¿Dónde estás? Entonces lo que Dios estaba haciendo es dándole la oportunidad para que de una manera voluntaria este hombre pudiera, yo iré. Segundo, reconocemos que esta pregunta fue, recuerde, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios primero habla de una manera singular y dice ahí, ¿a quién enviaré? De manera singular, porque Dios es uno, pero a la vez habla en plural y dice, ¿y quién irá por nosotros? Ahí está refiriéndose a la Trinidad. Habla en singular y habla en plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, con esta pregunta está dándole, como le dije, la oportunidad para servir. Esperaba disposición de parte de Isaías. Algo que así sucedió. Isaías mostró disposición para servir, respondiendo, heme aquí. ¿Qué quiere decir heme aquí? Quiere decir envíame a mí. Dios quería enviar un mensajero purificado y aparte dispuesto. Porque a veces podemos estar dispuestos, pero no estar limpios. O estar, quizás, sentirse limpio, pero no estar dispuesto. Entonces Dios quería esas dos cosas. Mandarlo de una manera limpia, de su pecado, y dispuesto. El reconocer su pecado fue la puerta que Dios le abrió para que este hombre pudiera servir a Dios. Disfrutar del perdón primero y después servir a Dios. Algunos teólogos eruditos sostienen pues que el libro de Isaías no está escrito de una manera cronológica o de un orden cronológico. Porque en Isaías 6 encontramos el llamado. Y este hombre ya había andado profetizando en el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, el 5. Y para mí eso, pues, he aprendido algo. Yo dije, bueno, de seguro que él comenzó predicando y todavía no había conocido a Dios. Y ya había andado predicando. Y eso sucede muy repetidas ocasiones. Gente que anda predicando y no conoce a Dios. Por ahí pensaba yo, pero estudiándolo ahora, me doy cuenta de que aprendí de que el libro de Isaías no está escrito en orden cronológico.
¿Por qué entonces escribe su llamado en el capítulo 6? Porque él quiso darle más importancia a lo que Dios decía en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Y no quiso hablar de él en el capítulo 1. En el capítulo 6 lo hubiera puesto en el 1. No, lo dejó hasta por último. Porque dio más importancia a lo que Dios decía acerca de su pueblo que lo que Dios había hecho con él. Entonces, además, Dios revela también su benevolencia al instruirlo para ser su mensajero fiel. Dios escoge hombres pecadores, los limpia y luego los envía para que vayan y le prediquen a otros pecadores. Vemos en el versículo 9, y dijo, anda, al ver la disposición de él, a ver la limpieza, la disposición, dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Ándales, lo estaba instruyendo. Isaías no debería decir cualquier cosa, no debería decir lo que él pensaba, él tenía que decir lo que Dios decía. No debía decir sus pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Porque el pensamiento del hombre es perverso, es torcido, es pecaminoso. El de Dios no. Y este es el pensamiento de Dios. Esto. Entonces, por esa razón, él comienza a darle, veamos el versículo 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté llena, esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dios está dando instrucciones. Hasta entonces. Entonces, Dios, en su amor y en su misericordia, estaba dándole un mensaje para que se lo llevara. Dios le mostró que la misión a la cual él estaba enviando no era nada fácil. Él iba a hablar, iba a endurecer el corazón del pueblo a través de la palabra que Isaías dijera. Le iban a escuchar, oír, pero no iban tampoco a ponerle atención. Iban a ver, pero tampoco. Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Que te manden a hacer algo que no va a traer ningún fruto humanamente. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Y es como no entendía, no entiendo esto, ¿y hasta cuándo lo voy a hacer? Y ahí le comienza a decir, ¿hasta cuándo? Hasta que las ciudades estén asoladas, o sea, hasta que haya llegado los babilónicos y los hayan llevado prisioneros. Le dicen, las casas estén asoladas, hasta que ya no hayan hombres en las casas, hasta que la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres. Predica.
Y a veces nos frustramos porque la gente no quiere entender, más con una familia. Y a veces les predicamos y ahí sentimos un poco. Sí. Y aunque lloremos a veces por esas personas, a veces no quieren entender. No entienden. Entonces, Dios también le mostró su benevolencia al revelarle su fidelidad al pacto prometido, al plan de redención que él tenía. El versículo 13, al final, dice, habla con respecto a la simiente. Bueno, vamos a leerlo todo el 13, dice. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortadas aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios vino y le mostró su fidelidad al pacto que él tenía, al pacto prometido, al plan de redención que él había mostrado desde el inicio a los seres humanos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta había sido algo que Dios le había mostrado a Adán y Eva, y cuando estaba también ahí la serpiente. En Génesis 12 también encontramos que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 17, del versículo 1 al 8, él continúa renombrando este plan de redención, ese pacto que hizo con Abraham. Y le dice, serás padre de muchedumbre, haré de ti naciones. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas. Entonces, cuando él está hablando ahí de ese tronco de roble, de la encina, que son árboles, está hablando de que va a retoñar siempre de esa simiente. También se lo dijo a David, cuando le dice, le edificará una casa, un linaje. Entonces, cuando él está hablando de esta porción, en esta porción, y le dice que de esa simiente santa, él está hablando de que estaba ligando lo que antes les había dicho. Allá en el huerto, le había dicho a Abraham, le había dicho a David, la simiente santa. Él estaba mostrando la línea ininterrumpida del plan de redención que traía desde el Edén. Entonces, la simiente santa que se habla aquí se refiere al remanente escogido que Dios preserva, ha venido preservando hasta la llegada del Mesías. Y Dios tiene todavía un remanente, la iglesia. Dios está siempre obrando en cada vida de aquellas personas que son sus hijos. Ese es su remanente, la iglesia. En conclusión, Dios, a través de esta visión a Isaías, estas visiones que Dios le mostró a Isaías en este capítulo, le mostró dos revelaciones gloriosas. La naturaleza de su deidad, al hacerle saber que Él es soberano, que Él es majestuoso, o sea, tiene grandeza, es grande. Le mostró su santidad, su poder. Y la segunda revelación fue
le reveló, valga la redundancia, su benevolencia con el pecador, al darnos vida a pesar de nuestro pecado, al confiarnos el mensaje para que se los compartamos a los demás, al instruirnos para ser su mensajero fiel y al mostrarnos su fidelidad al pacto que Él tiene de redención, al pacto prometido con la simiente santa. Necesitamos nosotros ahora como iglesia recordar algunas cosas. Uno, te estás perdiendo la oportunidad de disfrutar de Cristo si tu mirada está distraída en lo terrenal. No olvides que el Señor merece de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Y que así como el Señor llenó o llena la tierra con su gloria, así también Él puede llenar el vacío que existe en el corazón del ser humano con su presencia. A pesar de la imperfección del hombre, a pesar del pecado, lo único que tiene que hacer el que no se ha arrepentido es arrepentirse. No olvidemos también que Jesucristo dijo que obedecer o predicar el evangelio no iba a ser cosa fácil. Y no es cosa fácil. A lo mejor los incrédulos al predicar nos van a llamar fanáticos, y los que están en la iglesia que son religiosos nos van a decir legalistas, por querer decir lo que dice la Biblia o por querer obedecer la palabra del Señor. No es fácil. Aún nuestra familia, dijo Jesús, los de su propia casa serán vuestros enemigos. Entonces, el éxito de Isaías, ¿cuál fue el éxito de Isaías? El éxito de Isaías no fue tener una gran multitud que lo siguiera, no haber aprobado crecimiento, tener la aprobación de las personas. No, el éxito de Isaías fue mantenerse fiel a Dios, fiel en lo personal y en lo ministerial. Lo mismo para nosotros como predicadores. El éxito de cualquier predicador tiene que ser mantenerse fiel a la palabra, en lo personal y en lo que estamos predicando. ¿Sí? Y esto no solamente para los predicadores, sino para todos. Debemos de mantenernos fiel a la palabra de Dios como padres, el joven como hijo, el hombre como esposo, la mujer como esposa, como madre o como miembro de la iglesia. A mantenernos fiel a la palabra de Dios. Eso es el éxito de todo cristiano. Quiero invitarles a orar. Padre,